eh, infección del tracto urinario y examen general de orina. Am, para empezar, la infección del tracto urinario consiste en el crecimiento de microorganismos en el tracto urinario, que como sabemos, pues es estéril. Pueden tener síntomas compatibles con una infección de vías urinarias o puede no haber. En la infancia, a diferencia o en otras edades, se considera necesario obtener una muestra de orina para confirmar o descartar una sospecha de infección del tracto urinario, especialmente cuando nuestro paciente llega con un cuadro febril. O sea, de sospecho no, tenga fiebre, hay que obtener una muestra de orina. Confundir o no diagnosticar una infección del tracto urinario, pues va a conducir a que otorguemos un tratamiento o un antibiótico inadecuado y esto pues favorece la progresión a la insuficiencia renal y esto pues es malo a largo plazo para nuestro paciente. Em, Antes de hablar de lo que es de lleno de la infección del tracto urinario, uno de los métodos o estudios diagnósticos o sea, estudios que tenemos que realizar para poder diagnosticarlos, pues es el uroanálisis, que incluye el examen general de orina y un urocultivo. Bueno, el examen general de orina, pues es una biopsia líquida que nos va a otorgar información acerca de la función renal, del equilibrio ácido-base, así como el hidroeléctrico. También nos va a aportar datos sobre las alteraciones metabólicas, eh, alteraciones metabólicas, también nos va a proporcionar información de las patologías renales y extrarrenales. Eh, este examen general de orina pues está compuesto de varias pruebas que van a identificar las distintas sustancias que son eliminadas por el riñón a través de la orina. En cuanto a la interpretación del uranálisis, pues se basa en tres componentes principales: un componente físico, un componente químico y uno microscópico. En cuanto al aspecto físico, o sea, en cuanto a lo físico, pues vamos a evaluar el aspecto, el color y el olor. Esto es, o sea, lo que se ve a simple vista. Normalmente el aspecto de la orina es límpida. Estuve buscando en Google qué era límpida porque pues, no lo sabía. Y hace referencia a que pues es Transparente, así como que transparente, no tiene chiches. inmaculado, no tiene, no tiene, o sea, no tiene nada. Em, es transparente. Si nosotros encontramos que el aspecto de nuestra orina pues es turbio, pues o sea, puede deberse a la presencia de células, de cristales, cilindros, proteínas, grasas e incluso moco. En pacientes que tienen síndrome nefrótico, es, es común encontrar esta orina espumosa y esto se debe a un alto contenido en proteínas. También suele haber orinas lechosas. Bueno, eso leí en una Sí, sí, bibliografía. describes, correcto, ajá. Ajá, y estas se pueden, o sea, deber a colesterol y también a proteínas. Em, en cuanto al color, el color normal de la orina pues es ámbar, amarillo, y esto se debe a la presencia del pigmento urocromo. Este color entre ámbar y amarillo pues va a variar dependiendo de la concentración de la orina. Em, en ocasiones, el color pues, nos puede sugerir un estado fisiológico del paciente. Si el paciente se encuentra deshidratado, pues es probable que la orina se encuentre más concentrada y esto va a hacer la orina más amarillenta. Si un paciente pues, se encuentra saludable y muy bien hidratado, es común que la orina se encuentre más clara, más pues, traslúcida. Sin embargo, hay algunas patologías que nos pueden eh, provocar diferentes en la orina. Si nosotros
vemos que la orina es roja, rosadita, podríamos pensar en una hematuria no glomerular. Podríamos pensar en una hemoglobinuria o una mioglobinuria. Si la orina es café oscura, o sea, o sea, café, yo creo que como la Coca-Cola, Ajá, esa es podríamos, hepatitis según nuestras abuelitas. Ahí no lo veo. es que, bueno, o sea, podría ajá, ser un daño hepático, pero, o sea, hacían más énfasis en la amarilla verdosa, pero, o sea, yo No, sabía no, que, no, no. No habrán tenido hepatitis. Es literal como lo dijiste. La orina de color Coca-Cola es característica de coluria en hepatitis. bueno, en cuanto a la orina amarillenta verdosa, bueno, no sé si, o sea, si es ahorita ya tiene caso que lo diga, podríamos No, no pensar. tiene caso porque la oscura habla de sangrado alto, de sangrado antiguo. Se ve también homocistinuria y se ve la café oscura o oscura en colestasis, porque síndrome ictérico. Es que creo que lo que tú tienes es una fuente de información que no es para médicos, es para gente no médica, para muggles. Para Porque sí, porque, bueno, a mi hijo yo le digo que doy clases, que yo que soy mago y que doy clases y que enseño pociones, porque evidentemente les pongo sustancias a mis pacientes y con eso se componen, ¿no? No está muy seguro de si le estoy diciendo la verdad o no, pero yo quiero pensar que estoy dando clases de pociones pediátricas, ¿no? Bueno, para los que somos adeptos a la serie, a la saga, como parece que tú, está perfecto. Entonces, pues no, creo que esto es para muggles, de verdad. Por los términos y por lo que viene a la derecha, que dice, Ah, vaya usted al médico. O sea, más no se puede, no, ¿no? es que eso lo encontré quería poner una imagen y puse colores en la orina y ya me salió eso. Pero, Sí, ajá, para que no claro, esté. está bien. Pero mira, la ictericia es un mal término porque la ictericia puede deberse, ya vimos el niño amarillo, ¿no? Sí. Puede ser directa o indirecta y entonces hay síndromes ictéricos que no dan coluria y que no cambian el color de la orina y hay otros síndromes ictéricos que sí dan coluria y por lo tanto cambian el color de la orina. Entonces creo que esto que tienes del lado izquierdo en realidad no es tan preciso por lo que acabo de decir. Y lo del color verde para las pseudomonas, la verdad es que tampoco lo veo ocurrir mucho. Creo que basarse en ese para la orina, para el diagnóstico es complicado. Entonces vamos a saltarnos eso, vamos a saltarnos este asunto, porque la verdad es que creo que brinda poca información. Y vámonos al meollo. Ándale. Bueno, en cuanto al análisis químico, pues se realiza con las tiras reactivas. Este resultado pues se obtiene en segundo. Esto pues al tener contacto la orina con la tira pues produce reacciones químicas que cambian el color de la tira y lo que va a orientar a la concentración de las sustancias en la orina. El Ujú. pH urinario, diferentes bibliografías dicen que lo normal va entre 4,58, pero el promedio No, se encuentra entre 5 a 6,5. eso La es orina, correcto. Entre 5 y 6 y medio o entre 5 y medio y 6 y medio es bastante mejor para términos de interpretación. ok, Antes, porque no lo has dicho, y aunque lo vayas a decir después, lo voy a decir de una vez. El examen general de orina que ustedes pueden hacer en un minuto, como dijiste, al lado del paciente, es con tira reactiva, es lo mismo que hacen en el laboratorio. El laboratorio, si ustedes mandan una muestra de orina, agarra y mete una tira reactiva y con esa tira reactiva, ni siquiera la leen con el frasquito, la meten a una máquina y es entonces que la máquina les imprime el resultado o la interpretación de la tira reactiva. Eso significa que el análisis químico de la orina es no solo equivalente lo que imprime el ego de lo que tú haces a pie de cama, sino que es mejor que tú hagas el Labstix al lado del paciente porque garantizas que la muestra no se ha deteriorado.
Muchos médicos no tienen conciencia de esto y le dan mayor peso a un resultado de examen general de orina de análisis químico que a lo que se hace en tira reactiva, y eso es un error. ¿Ok? Y es importante que ustedes sepan que así se procesa la muestra de orina. El ego es importante porque la revisión microscópica del sedimento, pues esa sí la hace el químico y sí me aporta información adicional. Pero el pH, los nitritos, la glucosa, todas esas, la hemoglobina, la densidad, todo eso, el ego lo hace con la misma tira reactiva que usarías tú al lado, solo para que tengan ese dato presente. Ok, entonces hay que aprender a usar la tira reactiva y interpretarla porque vamos a sacar cuestiones de ahí. Entonces, si tu paciente dices el pH, una de las cosas que informa, de hecho creo que es el que está hasta arriba, es el pH. Entonces con el pH nosotros sabemos que debe estar discretamente ácido. ¡Qué sueño! Y entonces veamos, si tu paciente está más alcalino de lo que debería, ¿qué? ¿Cómo que? No, no entendí. ¿Qué se deduce? ¿Qué sabemos? ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué nos debe de preocupar? ¿Qué podemos hacer? Todos los qués. Bueno, si si el pH está alcalino, Ujú. mm, espérame, ya, Sí, o sea, me hackeé. ajá. Un pH alcalino, pues es un mayor a 6,5 y esto puede, o sea, puede presentarse en pacientes que lleven una dieta vegetariana, que hayan tenido ingesta de diuréticos, vómitos, acidosis tubular renal, pues, porque no pueden excretar eh, los hidrogeniones. Esta alcalosis en la orina pues va a predisponer a infección, también a precipitación de los cristales de carbonato, estrubita y fosfato de calcio. O sea, ¿quiere que diga algo más? Pues no sé, ¿hay algo más que quieras decir? Mm, pues no. Las infecciones alcalinizan la orina y la alcalinidad urinaria favorece las infecciones. Esto es en ambos sentidos. ¿Sí? Si yo veo pH alcalino, me preocupa el riesgo, y por eso las infecciones favorecen litiasis, por cierto, porque al alcalinizar la orina, entonces facilitan la precipitación de los cristales que están allá. Si yo veo una orina alcalina, tengo que verificar que si esto es algo persistente o si esto es algo transitorio, porque de ahí voy a determinar si debo de hacer alguna intervención para reducirle el riesgo a mi paciente. Ahora, una orina que se queda demasiado tiempo asentada se alcaliniza naturalmente. Entonces, uno no debiera de tomar, por cierto, un pH alcalino en una orina si no lo ha corroborado y si no se aseguró de que la muestra haya sido procesada durante la ventana de tiempo, cosa que tampoco ha sido dicha y que tendríamos que pasar por cuál es una muestra adecuada para resultados. La muestra tendría que tener menos de media hora, desde que sale del paciente hasta que es procesado. Y si no se cumple esta condición o sabemos que no se va a cumplir, tiene que haberse refrigerado desde que se obtuvo hasta que se analizó, porque si no, algunos de los resultados no son confiables, uno de los cuales es precisamente el pH urinario. Entonces, Sí. imagínense que yo vaya diciendo, porque si mi paciente no es vegetariano de hoja verde, no tiene diuréticos, no ha estado vomitando, no tiene acidosis tubular renal y no tiene infección y su orina es alcalina, ahora tengo que averiguar por qué. Porque si no está causado por algo que está haciendo, entonces a lo mejor tiene una alteración del metabolismo mineral o de la excreción renal, ¿no? Imagínense el tamaño de esto.
y una predisposición a litiasis y voy a sugerir dietas o voy a modificar dietas. Pues hay que estar seguros de lo que está pasando con su paciente, ¿sale? Pues bueno, si yo debería cerciorarme que esta orina realmente siempre es alcalina y que no es un problema de la manipulación de la muestra. Y si demuestro esto, entonces tengo que averiguar por qué está alcalina, porque eso representa un riesgo de litiasis y utilizar medidas tendientes a resolver esto, que pueden ser modificación dietética o uso de incluso de fármacos, ¿sale? Sí, doctor, las infecciones por E. coli o sea, provocan que la orina se acidifique. Las infecciones por E. coli sí, pero otras infecciones alcalinizan. Que no entendí. Dependiendo de la bacteria, lo que pasa con el pH. Ah, ok. Bueno, por otra parte, cuando la orina tiene un pH menor a 6, es considerada pues ácida y esta pues se puede encontrar en pacientes con dietas hiperproteicas, en cetoacidosis diabética, infecciones por E. coli, pacientes que tienen fiebre, acidosis respiratoria. Un pH ácido pues predispone a la precipitación de cristales a la precipitación de ácido úrico y oxalato cálcico. En pediatría particularmente es importante la relación que se tiene eh, con este parámetro, o sea, pH con ciertas patologías, porque un pH urinario alcalino en pacientes con acidosis metabólica podría sugerir la presencia de acidosis tubular eh, distal. Por el Renal, contrario, claro. renal distal. Por el contrario, si se presenta una aciduria en un neonato con vómito postprandial, con alcalosis metabólica, tendríamos que descartar una estenosis hipertrófica del Ah, no, pero píloro. el píloro no se diagnostica a través del ego, eso ya lo No, tratamos. ajá, pero pues se Eso. puede, sí. Eh, Em, bueno, ya. sí, sin el ego te diagnostico píloro, te lo aseguro, no lo necesito. Está bien, ese es un dato que encontraste, pero la verdad Extra. es que sí, pero creo que su aplicación práctica es cercana a cero. Acero. Este, ok, la densidad. Entonces, eso, la dieta y entonces la vitamina C, o sea, de verdad, usar vitamina C acidifica la orina. Comer mucha proteína de origen animal acidifica la orina. Si tú estás formando litros de oxalato, litros de ácido úrico y consideras que tomar vitamina C es bueno para tu salud, pues ¿qué crees? Que no, porque esa vitamina C a lo mejor es la causante o la predisponente para tu litiasis. Entonces uno tiene que entender cuando hay litiasis que tiene que no solamente ver si tiene piedras o no, sino qué piedras, de qué material, en qué pH urinario, para que entienda cuáles son los manejos que van a ayudar a resolver este problema. ¿Sale? Densidad. Sí. Bueno, pues esta prueba mide la capacidad del riñón para concentrar la orina. Cualquier alteración que se presente en la densidad, pues está asociada a daños en la función de la concentración del túbulo renal. El valor normal de la densidad No, eso no es varía. verdad. Ah, No, porque también no quiere decir que el túbulo esté dañado en su función de concentración. A veces hay una alteración de la densidad porque el paciente simplemente está tomando demasiada agua y eso no es no un está daño de tomando la función agua. de concentración del túbulo renal, eso es otra cosa, ¿no? O sea, entonces habría que cambiar. Podría estar asociado. Podría estar asociada. Y tus márgenes tampoco, 1003 a 1030 son los márgenes de la tira reactiva, pero considerados normal, según donde lo leas, está entre Así. 1010 y 1020 o 1005 y 1020, 10 y ¿no? 25. 1020, 1025, ok, de acuerdo. Sobre todo en primera orina de la mañana, por ahí vas, ¿no? Sí, Entonces, si tú sales con densidad baja, eso significa que podría, o sea, nuestro paciente podría estar sobrehidratado, que podría, pudo haber tomado pues, mucha agua. En cuanto a patologías, pues podríamos pensar en una diabetes insípida o en algún problema en el túbulo para concentrar. Si la cómo densidad, distingues.
¿Cómo distingues entre diabetes insípida y exceso de ingesta de agua? Um, Espérenme, me acuerdo, porque lo vi en medicina interna. Lo puedes razonar, no importa. También alguien puede Bueno, interrumpir. si dejo de tomar agua, pues la densidad podría regularizarse. Claro, le haces una prueba de restricción de aporte, porque además la diabetes insípida se caracteriza por incremento de la ingesta de Sí. agua, pero no sabes si la ingesta de agua es causa o consecuencia, ¿no? Entonces, le restringes el aporte de agua y ves qué pasa con la densidad urinaria. Y si la densidad urinaria sube, eso quiere decir que el paciente puede concentrar la orina y que el problema es la ingesta. Y si la densidad urinaria no sube y el paciente sigue orinando como si no hubiera mañana, eso significa que el problema no es la ingesta, que el problema es una incapacidad de concentración. Ahora, una vez que haces eso y que diagnosticas diabetes insípida, porque es una orina que no sabe dulce, de ahí de los griegos viene ese término. Sí, bueno, probaban la orina y entonces había diabetes mellitus porque la orina estaba dulce y habían pacientes que orinaban mucho y que también los consideraban diabéticos, pero que la orina no estaba dulce, entonces decían, ah, bueno, esta es una diabetes insípida. De ahí salió el término. No está re bonito la historia. Entonces, todavía te falta saber si es central o nefrógena. ¿Cómo sabes eso? Eh, en la densidad, Sí, claro. En la diabetes tienes una densidad baja, dijiste que podía ser exceso de agua de diabetes insípida, hiciste una prueba de restricción de líquidos, el paciente no concentró la orina, por lo tanto llegaste a la conclusión de diabetes insípida y ahora sabes que la diabetes insípida puede ser central o nefrogénica. ¿Cómo podríamos hacer esta distinción? mm, Cualquiera, ¿eh? No tiene que ser solo ella. yo no sé. No estoy seguro, pero era con la prueba de desmopresina o algo así. Claro, le das desmopresina y ves qué pasa. Si le das desmopresina y tu paciente concentra la orina, eso quiere decir que no la estaba concentrando porque no tenía desmopresina, por lo tanto tienes una diabetes insípida central. Si tú le das desmopresina y no funciona y el paciente sigue sin concentrar orina, quiere decir que no es por falta de desmopresina, así que es una diabetes nefrogénica. ¿Quedó claro? Es puro razonamiento. ¿Sale? Ahora, si tu densidad está alta, es más sencillo porque eso quiere decir que tiene muchos solutos, entonces el resto del análisis químico me va a decir cuál es el soluto que me está dando problemas, ¿no? A menos que esté deshidratado, cosa que deberías saber. Siguiente. Bueno, en cuanto a los nitritos, pues su valor en la orina pues debe ser cero, no es normal encontrar nitritos. Es un método indirecto para determinar la presencia ¿Qué de son bacterias. nitritos? Pues son resultados de una reducción de nitratos o sea, a nitritos. ¿Qué hace quién en dónde? Las bacterias, Ok, entonces, no deberían de haber nitritos, ¿no? ¿no? Em, Hay nitritos, entonces nosotros sabemos que hay bacterias que metabolizaron los nitratos y por eso estoy encontrando nitritos, ¿no es verdad? sí, ¿Cómo sabemos si esta transformación de nitratos a nitritos ocurrió dentro del paciente o fuera del paciente? Eh, bueno, es que aquí se mencionaba, o sea, la importancia de realizar y tomar la muestra en las primeras horas de la mañana, porque se requiere Oh, de más o menos 4 horas de retención en la orina en la vejiga para que el resultado sea confiable. pero no es lo que estoy preguntando. Eso que dijiste es verdad, pero no es lo que estoy preguntando. Estoy preguntando, ¿cómo sabes si no la formación de nitritos ocurrió fuera del paciente? Es por el tiempo entre la toma de la muestra y el análisis. Claro, porque si tu muestra se contamina con bacterias al salir o después de salir, pues tu paciente no está infectado. Y si tú dejas esa muestra sentada un ratote, entonces las bacterias que contaminaron tu muestra
no estaban dentro de tu paciente, pero contaminaron tu muestra, podrían tener el tiempo suficiente para hacer su magia metabólica y darte nitritos positivos, aunque tu paciente no esté infectado. Esto habla de la importancia no solo de la primera orina de la mañana para tener mayor posibilidad de que salga positivo, sino de que tu muestra se procese dentro de la primera media hora y si no es así, sea manejada en refrigeración. Y hagan ustedes memoria de lo que vieron en tercero y cuarto año y pregúntense cuántas veces escucharon que se diera la indicación de que la muestra tenía que transportarse refrigerada o se habló de los tiempos o se procesó dentro de la primera media hora. Si su respuesta es que casi nunca, entonces corrieron el riesgo de que muchos pacientes hayan recibido un diagnóstico equivocado y un manejo equivocado fundamentado en un examen de orina que no debió de haberse interpretado porque tenía modificaciones debidas al mal procesamiento de la muestra. ¿Sale? Y ya vimos que los sensibles incluyen a los nitritos. O sea que yo no puedo andarle zumbando antibióticos a un paciente porque salió con nitritos positivos si no tengo la certeza razonable de que la muestra se procesó correctamente, porque a lo mejor estoy catalogando como infectado a un paciente que no lo está. ¿Esto tiene sentido lo que acaban de escuchar? Sí. Ahora, la negatividad de los nitritos no descarta infección. ¿Por qué no? Porque hay bacterias que no fermentan los nitratos. Claro, Entonces, un falso positivo, pues no, un un falso falso. negativo, O sea, un pues, negativo puede ser un falso negativo. ajá. Ok. Entonces, también la presencia de vitamina C inhibe el paso de los nitratos a nitritos, un pH urinario menor a 6, también el urobilinógeno. Vean, o sea que no es tan certero los nitritos, sobre todo no es certero para descartar, ¿ok? Ujú. Ahora, esterasa leucocitaria, porque aquí me estás hablando de leucos, pero leucos contados en 5 por campo es microscopía, y aquí estamos hablando de análisis químico, así que ahí no debe decir 5 por campo, en leucocitos debe decir esterasa La prueba leucocitaria, esterasa, sí. y el resultado debe ser positivo o negativo y de ahí vamos a determinar qué es o sea, qué nos dice la esterasa leucocitaria. Bueno, la esterasa leucocitaria la esterasa es una enzima que se encuentra en las células blancas intactas o lisadas. Esta esterasa pues se va a hidrolizar con el reactivo que está en la tira, que va a hacer que cambie de color. Principalmente o sea, los leucocitos que la tienen pues son los granulocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y pues nada, al lisarse estos leucocitos, pues van a liberar esta enzima que la va a reconocer la tira y va a A marcar considerar positivo. de manera indirecta la presencia de glóbulos blancos en la orina. Ajá. Ahora, pueden ser de la orina o pueden haberse incorporado a la orina al salir. Por eso otra vez es importante aquí ya no es el tiempo porque los leucocitos no son dependientes de tiempo, sino la adecuada toma de la muestra, un buen chorro medio, porque si no, podríamos tener leucocitos que efectivamente están en la orina, pero que no proceden de la vía urinaria. Y entonces tener un falso diagnóstico. Entonces es por eso que hay que tener especial cuidado en la forma en la que se obtiene la muestra y en cómo uno se asegura que el paciente de hecho tiene una infección o no. Proteínas lo vimos en la clase anterior, así que razonablemente nos lo podemos saltar. Okay. Glucosa. Bueno, la glucosa pues no se debe de detectar en la orina porque como sabemos casi en su totalidad se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal y pues en el caso de que llegara a aparecer pues podría deberse a una glicemia que supere el umbral renal tubular de reabsorción de glucosa que es entre 160 a 180 miligramos por decilitro. Es correcto. Las cetonas Entonces pues tampoco por eso habla fuertemente la glucosuria de diabetes, ¿no?
porque el paciente ya está muy cerca del punto en donde una toma, acuérdense que una toma al azar de glucemia de arriba de 200 hace diagnóstico y 180 es el umbral, así que sabemos que nuestro paciente tiene más de 180, es muy probable que tenga diabetes. Si no tiene diabetes, tiene resistencia a la insulina, a menos que tu paciente tenga algún tipo de daño renal que compromete la capacidad de reabsorción de glucosa, lo cual, por cierto, les pasa a muchos nefrópatas, incluso a los nefrópatas diabéticos, lo cual les explica, por ejemplo, por qué un paciente diabético que ya tiene daño renal acaba por dejar de necesitar hipoglucemiantes y entra en algo que se llama fase de autocompensación. Y entra en esa fase de autocompensación porque como el riñón ya no reabsorbe la glucosa, tu paciente ya no hace hiperglucemia. Qué curioso, ¿no? Sí. Es, En cuanto a las... Ay, sí, sigue. ¿iba a hablar? Ah, bueno. No, sigue. En cuanto a las cetonas, pues no es muy común encontrarlas, de hecho no es normal. La presencia de Espérate, sí cetonina. puede ser normal. Ah, bueno, en pacientes que tengan ayuno prolongado, fiebre, vómitos, Define prolongado. em, pues, que no hayan comido en más de 13 horas. ¿Por qué 13 horas? ¿Alguien tiene una cifra diferente? Mayor a 4 horas, doctor. ¿Perdón? Mayor a 4 horas. ¿Por qué 4 horas, doctora? Porque, bueno, leí que en los niños el ayuno, pues, no es tanto tiempo como en una persona No, de no mayor. es. En los adultos igual 4 horas. La razón no es por edad, es por bioquímica, por fisiología y bioquímica. Eh, bueno, no estoy segura, pero empiezan a entrar en un estado de cetogénesis. Sí, es correcto. Ahora, la cetogénesis no es el término correcto. ¿Por qué ocurre cetogénesis? Porque hay una gluconeogénesis. Es por Claro exceso que de, no. de degradación de ácidos grasos, ¿no? Ocurre cetogénesis porque estamos utilizando ácidos grasos como forma primaria de energía. ¿En qué condiciones utilizaríamos a los ácidos grasos como fuente primaria de energía? Cuando ya acabaste tus reservas de glucógeno. O cuando ya acabaste tus reservas de glucógeno o cuando hiciste ejercicio aeróbico. Esas son como las dos razones principales, ¿no? Y también puede ser porque tengas fiebre o porque tengas traumatismo, por lo que fuera, ¿no? Pero esencialmente porque te gastaste tu glucógeno hepático o porque hiciste ejercicio aeróbico. El glucógeno hepático, que es el encargado de mantener la glucemia, no así el muscular, solo el hepático, tiene una vida aproximada de 4 horas. Eso quiere decir que para cuando ya transcurrieron 4 horas de ayuno, tú ya te acabaste tu glucógeno hepático y no puedes utilizar el glucógeno hepático para mantener, para suplementar energía, pienso en tus neuronas sobre todo, porque simplemente, pero en todas las células, porque simplemente ya no hay glucosa hepática de donde agarrar. Entonces se echan a andar dos mecanismos metabólicos. Uno es el que dijo Reiser, que es la gluconeogénesis. Es decir, sí ocurre gluconeogénesis, Reiser, pero eso no explica la cetonemia y la cetonuria. ¿Ok? Solo ocurre para poder transformar aminoácidos en glucosa para que tu cerebro no convulsione, ¿no? Al tiempo que el resto de las células que no tienen glucosa están utilizando predominantemente ácidos grasos, vía su incorporación como acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs, para que se tengan de ahí los ATPs, ¿no? Y entonces cuando vas consumiendo ácidos grasos te quedan remanentes cortitos que forman a los cuerpos cetónicos a partir de los residuos de 4 carbonos, ¿no? Y de ahí es que vienen los cuerpos cetónicos y entonces tener cetonas implica que estamos utilizando grasas como fuente primaria de energía, lo cual ocurre con 4 horas de ayuno, como dije. Por lo tanto, en la primera orina de la mañana se espera que haya cetonas, a menos que te hayas parado a las 4 de la madrugada a hacerte un sándwich, debes de tener cetonas en la orina. Entonces, ¿qué es lo normal? No es necesariamente cero. Dependiendo de la hora a la que tomaste la muestra, también puede ser normal tener cetonas una cruz.
¿Cuánto es mucho, doctora? Más de 80 miligramos por decilitro. En términos Oh, cuantitativos, más de 2 cruces, ok. ¿no? 2 cruces o más. Resulta una cetonemia, cetonuria inesperadamente alta y hay que averiguar por qué. Así que tiene fiebre, tiene vómitos, de verdad tiene un ayuno muy prolongado, hizo ejercicio físico o tiene un trastorno metabólico que le impide usar la glucosa y por eso está utilizando ácidos grasos como pasa en los diabéticos, que explica por qué tienen glucosuria y cetonuria y por qué esencialmente, y por qué tienen poliuria y todo lo que les pasa a los diabéticos se explica con esto que estamos platicando. ¿Sale? Mm, Por qué bajan de peso, todo se explica. En fin, siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al urobilinógeno, pues su valor está relacionado directamente a la presencia de bilirrubina indirecta. A veces se puede encontrar en en 1 miligramo por decilitro, o puede ser menos o incluso cero. Em, la presencia del urobilinógeno en la orina pues se puede asociar a patologías hepatocelulares como hepatitis, a entidades con hiperbilirubinemia indirecta como lo son las anemias hemolíticas o algún daño hepático. O sea que generalmente si tú ves urobilinógeno vas y checas la función hepática y de ahí determinas qué es lo que podría estar pasando, ¿no? Ujú. Y habla efectivamente de daño hepático o de hemólisis. Ok, bilirrubina. Em, Su lectura suele ser negativa y cuando se presenta en la orina suele ser la conjugada o directa, ya que esta pues es hidrosoluble y puede pasar a través del glomérulo renal, lo cual nos haría pues, sospechar en la presencia de una colestasis. En cuanto a la presencia de sangre en la orina, la tira reactiva pues, no discrimina entre hematuria, hemoglobinuria y mioglobinuria, porque todas van a catalizar la reacción de la peroxidasa. Es por eso que la importancia de realizar un sedimento urinario o sea, esto es esencial para el diagnóstico de la hematuria. Claro, pero de todas maneras, si te marca positivo, tú puedes hacer esa revisión que ya dijeron ayer de si se puso a hacer ejercicio antier y ahora resulta que tiene oliguria con orina roja y que marca positivo, pues ya sabes que el problema es potencialmente rhabdomiólisis, ¿no? Entonces el interrogatorio también es orientador, aunque tienes razón en decir que la mejor manera es revisar el sedimento. Pero el sedimento no te distingue entre hemoglobina y mioglobina. Es el interrogatorio. ¿Sale? Sí, El sedimento nomás te muestra los eritrocitos. Pero si solo hay hemoglobina, ya no sabes. Ok, la que sigue. bueno, en cuanto al aspecto microscópico, esto va a considerar componentes del sedimento urinario. Pueden considerar células y también cristales. En cuanto a las células, pues hace referencia a los glóbulos rojos, glóbulos blancos, células epiteliales y bacterias si es que se encuentran en el sedimento urinario. En cuanto a los glóbulos rojos, se define como hematuria cuando existen de 5 glóbulos rojos por campo en orina fresca centrifugada o más de 5 glóbulos rojos por milímetro cúbico en orina no centrifugada. Desde el punto de vista clínico, pues se debe de clasificar la hematuria como glomerular y no glomerular. En, en lo que nos debemos de enfocar y que además es un parámetro importante para la diferenciación de la hematuria, pues es la presencia de glóbulos rojos dismórficos, ya que si es glomerular, por su paso por el glomérulo, pues va a sufrir daños en su estructura, que va a generar diferentes formas de presentación y pueden generar eritrocitos acantocitos o los anulares. Este,
En el cuadro que les puse a un ladito podemos, bueno, se pueden observar que las hematis dismórficas pues van a ser muy comunes en la hematuria glomerular, aunque se pueden encontrar en la no glomerular, pero en menor cantidad. También lo que nos va a diferenciar de una de otra pues va a ser la presencia de cilindros hemáticos. Y el color estén así de manera física. Mencionaba el doctor en la clase de los compañeros del curso del grupo anterior que en caso de que la hematuria sea macroscópica, es decir, que la podamos observar, pues se realice una prueba con 3 frascos en el que, o sea, vamos cuando corra el chorro de orina, pues vamos a tener los 3 frasquitos, ¿no? Si el primero se ve es la orina es más oscura, pues podríamos pensar que los glóbulos rojos pues provienen del tracto o sea, o sea, tienen un origen ureteral. Si el segundo frasquito es el más oscuro, podríamos pensar que es de origen vesical, y si el tercer frasco es el que tiene la orina más oscura, podríamos pensar en una hematuria supravesical. No, a ver, repite otra vez, no. Está mal eso. Es que tampoco Si el estoy segura. primero es uretral, si es el primero es uretral, si es el tercero es vesical, y si los 3 son iguales es supravesical. Okay. Está mal eso. No, no cambia. Está mal eso que está ahí. Claro, porque sale igual de hematúrico siempre. Entonces no tiene por qué variar la intensidad. Bueno, en cuanto a los glóbulos blancos, pues el valor normal es que se encuentren menos de 5 glóbulos blancos por campo. Si se encuentran, pues principalmente pueden ser neutrófilos, y la presencia pues está asociada a procesos inflamatorios infecciosos, como puede ser la pielonefritis, y también se pueden encontrar en procesos no infecciosos como las quemaduras o en instrumentación de la vía urinaria. O sea, yo no entendí eso de instrumentación de la vía urinaria, doctor. ¿Es una contaminación? Le metiste una sonda, le pusiste un catéter doble J. Eso es una instrumentación de la vía urinaria. Okay. Tener una sonda puesta genera inflamación que aumenta la probabilidad de encontrar leucocitos. En cuanto a la presencia de células epiteliales, podrían indicar una mala técnica en la recolección de la muestra o contaminación de la muestra, esto sobre todo en niñas, donde podemos encontrar células epiteliales escamosas que podrían ser del tercio distal de la uretra y del epitelio vaginal. Voy a pasar. En cuanto a los cilindros, normalmente no deben reportarse en la orina, y estos se forman dentro del túbulo renal. Los cilindros pues, tienen una característica de que su núcleo tiene un núcleo proteico. En algunas bibliografías le llamaban Tamm-Horsfall. A esta proteína pues, se le van a ir uniendo elementos celulares que van, o sea, se van uniendo a través de su paso, el paso de esta proteína a través del glomérulo y todos los túbulos. Estos cilindros, conforme el elemento que el elemento que se pegue a la proteína, pues van a tener diferentes nombres. Podemos encontrar cilindros hemáticos que pues están constituidos de glóbulos rojos, y estos suelen aparecer en pacientes con daño al glomérulo renal, como podría aparecer en pacientes con nefritis lúpica. Los cilindros leucocitarios pues se forman de glóbulos blancos y se relacionan a procesos inflamatorios del parénquima renal. Y ya habíamos visto que los leucocitos pueden salir ante procesos inflamatorios de origen infeccioso o no infeccioso. En cuanto a las pielonefritis, estos cilindros se encuentran en el 80% de los casos. Los cilindros hialinos
pues se suelen formar cuando se realiza un ejercicio físico, cuando Porque nuestro su paciente, núcleo es proteínas con proteínas y eso habla de deshidratación, efectivamente. en cuanto a también pueden aparecer en pacientes con fiebre, con pacientes, como dijo el doctor, con deshidratados. Los cilindros granulosos son productos de células tubulares, pues necrosadas. También se encuentran luego de que nuestro paciente realice ejercicios forzosos y también están presentes en enfermedades del parénquima renal agudas o crónicas como la glomerulonefritis. También hay cilindros epitubulares, que estos se asocian a patologías como necrosis tubular aguda y enfermedad renal crónica. Hay cilindros grasos y serios, que estos están, o sea, podemos encontrarlos en pacientes con síndrome nefrótico o también pacientes con falla renal crónica grave. Un daño renal grave, sí. Bueno, en cuanto a los cristales, pues estos se van a formar por la precipitación de sales en la orina y esto va a depender en gran parte del pH. Estos cristales pues rara vez tienen importancia clínica, pero pues nosotros debemos tomarlos en cuenta si nuestro paciente tiene factores de riesgo para la formación de litos. Esto se va a ver en la clase de litiasis. Pero pues, lo que nosotros debemos de saber es que un pH alcalino pues va a favorecer a la precipitación de cálculos de carbono y fosfato de calcio, y el pH ácido a la precipitación de ácido úrico y oxalato cálcico. Van a haber diferentes factores que van a afectar el desarrollo de estos líquidos, que incluyen la hidratación, ya sea, o sea, si está deshidratado, la dieta, el consumo de sodio, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ujú. Ok. En cuanto a lo que mencionaba el doctor hace rato de los métodos de recolección de la orina, pues es muy importante realizarlos de manera correcta, porque ya vemos que o sea, es muy fácil tener tanto como falsos negativos como falsos positivos. Entonces se sugiere que la muestra sea la primera micción del día, porque es cuando la orina pues está más concentrada. En cuanto a los métodos para obtención de la muestra, pues se van a sugerir dependiendo si nuestro paciente tiene control o no de los esfínteres. Unas bibliografías lo manejaban así, otras lo manejaban dependiendo de la edad. Ujú. Bueno, Lo uno va hablando, con lo otro, ¿no? ajá, Evidentemente, si no tiene control de esfínteres, pues suerte para hacer un chorro medio, ¿no? sí, pues está un poquito O sea que lo complicado. lógico es el control de esfínteres, no la edad. Ok, hablando por ejemplo, si nuestro paciente no tiene control de esfínteres, es menor a 2 años, eh, la prueba o el método de recolección más efectivo pues es una punción suprapúbica, ya que esta nos ofrece pues mayor seguridad. Sin embargo, o sea, a pesar que es la mejor, pues tiene, o sea, los inconvenientes es que es muy invasiva y pues va a depender de quien la realice, pues si tiene una buena técnica, porque hay otros métodos que pues, tal vez no son de mayor seguridad, pero pues es más conveniente para el paciente. Otro tipo de método pues es el cateterismo vesical, que tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 99%. Sí es invasivo y sí hay un riesgo al trauma ureteral, pero si se realiza de una manera correcta, es, es confiable. Para que si vamos, ajá, se me había olvidado mencionar que estos métodos de recolección funcionan tanto como para realizar el ego, y también para realizar el urocultivo, solo que hay que tener más, sea, extremo cuidado en que nosotros realicemos
la recolección de una manera estéril para evitar el riesgo de contaminación de la muestra. Claro. Bueno, en cuanto al cateterismo vesical, pues puede ser positivo de dos formas. Si nuestro paciente tiene síntomas clínicos de una infección de vías urinarias y el urocultivo reporta 10.000 unidades formadoras de colonia, podemos decir que el urocultivo es positivo. Si nuestro paciente pues, no tiene los síntomas, pero el urocultivo dio 100.000 unidades formadoras de colonias, también es positivo. En cuanto a la bolsa de recolección, se hace principal énfasis en la asepsia al momento de colocarla, porque es fácil, sobre todo en niños, que se contamine. Ujú. Como ya había mencionado el doctor, o sea, es importante que las muestras pues no se demoren en analizarse. En particular, la bolsa de recolección, había leído creo que en los de Cecilia, no sé si está, o sea, si está correcto, la bolsa permanece estéril solamente 45 minutos. Es por eso que, Según donde lo leas, 45, hay quien te dice 20 o 30 como pusiste ahí. ajá, es que o sea, si nuestro paciente no orinó entre ese rango de 20 a 30 minutos, pues habrá que repetir la sepsis y colocar otra bolsa, porque si lo dejamos, pues es muy probable que nuestro urocultivo se haya contaminado. Ojo, En, porque tampoco eso se hace siempre y es como se debe de hacer. en cuanto a pacientes con el control, la que más se utiliza es la muestra del chorro medio. Esta pues tiene un riesgo de contaminación que va a depender de la técnica con la que lo realicen. Las ventajas es que pues son aceptables, tienen una validez aceptable diagnóstica, no es invasivo y pues es fácil de realizar. Ujú. En cuanto, ahí me salté una parte importante de la bolsa adhesiva, pero bueno, ahorita regreso. En Es que hay cuanto, otra tabla que la podemos ver mañana que vamos a tener que recordar cómo se interpreta un urocultivo como positivo o no. ¿No? sí, entonces, o sea, esto lo sigo explicando. Sí, 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 sí. Bueno, eh, ya que obtengamos la muestra del chorro misional limpio, eh, al momento que la tengamos es importante refrigerarla, transportarla en hielo y procesarla en la primera media hora, porque ya había mencionado el doctor que estas pues es muy factible que si se haya llegado a contaminar, pues los resultados varían de acuerdo a eso. En cuanto a la bolsa adhesiva, pues creo que todos, bueno, al menos yo cuando estuve en urgencias, pues sí la llegué a ver. Ujú. Ya sabemos cómo se coloca y sabemos que entre las ventajas, pues es no invasivo y es sencillo. Sin embargo, si esta resulta positiva, ¿cómo va a resultar positiva? Con más de 100 unidades formadoras de colonias y clínica. Si esta resulta positiva, pues es necesaria otra muestra que nos confirme o sea, En realidad no fue contaminación. ajá. Entonces, vamos a necesitar dos pruebas positivas más la clínica. En cuanto al chorro misional limpio, pues en las mujeres, eh, el urocultivo tiene que ser dos muestras positivas más la clínica, y en los niños basta con una. Esto porque existe mayor riesgo de que en las mujeres pues, la muestra se contamine. Ujú. Y pues esto, o sea, ya van a empezar a hablar de la infección de vías urinarias A como ver, tal. Dami, ¿qué pasó? No, ahí nos vamos a quedar. ¿Qué pasó, Dami? Es que, bueno, o sea, me queda un poco la duda, o sea, ya vimos como que lo que incluye lo que es el análisis, el ego, pero por ejemplo, no sé, estoy tratando como que de aterrizarlo un poquito más, pues que, pues con todos estos datos, o sea, por ejemplo, cómo saber si en realidad sí, pues con
el análisis y obviamente integrándolo con la clínica, sí va a tener la infección. Es que recuerdo que cuando estuvimos en UNIS, uno de los doctores nos había dicho que, pues, o como dicen, o sea, hay muchas veces hay riesgos de contaminación y todo. Entonces, por ejemplo, el tener solo nitritos positivos no te indica que tenga una infección, pero Claro, si... ya dijimos el contexto. Ajá. Pero, Ajá. O sea, mi pregunta va más de, o sea, si encuentro, por ejemplo, los nitritos positivos, que hay, no sé, una alteración en el pH y los leucos y todo, o sea, como que con esa información y la clínica ya podría ya integrar que tiene la infección o... existen en estudios de prueba diagnóstica que analizan si la suma de nitritos positivos más esterasa leucocitaria es suficiente o no para confirmar infección de vías urinarias. Entonces, por ahí hay esa pregunta que tú estás haciendo. Mira, es una pregunta que podría salir de una sesión clínica, ¿no crees? Es el tipo de preguntas, pues la evidencia está disponible. Hay una muy buena concordancia entre tener 2 cambios sugestivos de infección en un examen general de orina químico para sustentar el diagnóstico de infección, siempre y cuando la muestra esté bien tomada, que eso es crucial, porque si no, estamos hablando ociosamente. Ahora, para efectos de las decisiones que se toman posteriormente, la recomendación es que la infección de vía urinaria debería ser comprobada por urocultivo. El problema que tenemos es que hay un porcentaje significativo de falsos negativos en urocultivo, ¿no? Entonces, en cultivos en general. Pero un paciente que tiene clínica y un ego sugestivo, pues ya se trata como infección de vías urinarias, ahí no hay mucho que pensarle. Lo que no hacemos es tratar egos patológicos en pacientes asintomáticos. ¿Ok? Entonces, el uso, y ya lo puso Rodrigo en el chat, es, tú tienes un paciente con clínica de infección de vías urinarias, entonces vas y le tomas el ego, el urocultivo va a tardar 3 días en salir. Tienes un ego sugestivo en un paciente con clínica, das tratamiento, porque tienes la concordancia entre la clínica y los valores predictivos del nitrito y la esterasa leucocitaria. ¿Ok? Pero no tratamos egos patológicos de pacientes a quien le tomaste un examen general de orina por otra razón y sucede que encontraste los nitritos. Eso no es correcto. Si el paciente no tiene clínica, la comillas, bacteriuria asintomática no se trata. Cristel. Gracias, Doc. Doctor, Cristel. estábamos viendo que en cuanto a las células epiteliales, pues a veces son útiles, o sea, como para ver si sí es una infección o no. Por ejemplo, cuando son células epiteliales de transición, te hablan que vienen de la vejiga y que puede ser por una infección y no tanto por contaminación como las escamosas. Pero no sé si realmente te dan en el laboratorio la diferencia de qué células son. Sí, sí te dicen escamosas. Y si te dicen células escamosas, tú dices, bueno, esto está contaminado, mi interpretación va a tener que pasar por el hecho de que es una muestra contaminada, ¿no? Se pueden decir tubulares, transicionales. Te dicen células tubulares, células epiteliales, así te dicen. Así vienen los reportes. Entonces sí vas a disponer de eso. Ah, ok, gracias. Había visto que casi no te daban, solo te decían células epiteliales y ya. A veces, depende del qué tan bueno es tu químico. Generalmente Bueno, cuando te ponen epiteliales es que hablan de transicionales, y cuando te ponen escamosas, cuando hay epitelio escamoso te las reportan como escamosas. Es lo que a mí me toca ver. Ah, ok, gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Te preguntas? Bueno, paramos acá. Mañana vamos a ver manejo de IBU alta, IBU baja, diferencias clínicas, diferencias de laboratorio, cómo se manejan, cuáles se hospitalizan, cuáles no.
Manejo urgente de litiasis y prevención de litiasis. Ok. Y abordaje del paciente que ha dado un urocultivo positivo en función de sus criterios o no de estudiarse en busca de malformación de vía urinaria y cuál es el protocolo de abordaje. Con eso vamos a terminar mañana. Espérame, doc. ¿Lo puede repetir? ¿Cuándo le vas a ir a buscar malformación a un paciente? Ah, bueno. Ok, gracias, doc. Bueno, ok. Bueno, nos vemos mañana.